Estimados televidentes, una verdadera alegría para mí estar compartiendo esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a hablar de fútbol, pero no precisamente del Wisterman, de la Aurora que acaban de jugar un clásico, menos vamos a hablar de la amargura que nos quedó después de los resultados de la selección en el campeonato eliminatorio para finalmente no ir al Mundial. Tampoco vamos a hablar de la caducidad del modelo de gestión representado por la actual federación. Vamos a hablar del fútbol como un espacio privilegiado de educación, formación y posible crecimiento integral para niños y jóvenes que practican esta disciplina, como un potencial elemento de construcción de una sociedad mejor. Están conmigo el licenciado Johnny Villaruel Fernández, exfutbolista profesional y seguidor del legado futbolístico importante que nos ha dejado don Enrique Hap Krell, que en paz descanse. También está el ingeniero Eddie Subieta Quiroz, principal mentor de un cambio de visión en lo que significa la forma de ver y vivir el fútbol en nuestro departamento y cofundador de la Academia Real Cochabamba. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvano, Eddie, y a los amigos televidentes. Una verdadera satisfacción poder estar acá y compartir estos minutos para poder socializar el entorno del fútbol, qué es lo que tiene el fútbol, qué es lo que puede hacer y sobre todo en qué medida ayuda pues a conformar una sociedad totalmente identificada deportivamente, ¿no? Sí, buenas noches Johnny, buenas noches Silvano, un placer compartir esta mesa para poder hablar algo de lo que sí nos interesa, que es el fútbol, la formación, la nueva visión de fútbol y poder transmitir tal vez algo que es una inquietud de parte de la Academia Real Cochabamba. Toda sociedad fuerte se caracteriza por la capacidad de las personas que la conforman de crear espacios de sano crecimiento. ¿Hasta qué punto la práctica del fútbol en nuestro ámbito social puede ser considerado un elemento facilitador de conductas, hábitos mejores para nuestra sociedad, Johnny? Bueno, en realidad, si hacemos un rápido análisis de lo que tiene que ver el deporte en cuanto a la estructuración de una sociedad sana, de una sociedad con valores, de una sociedad identificada por ciertos hábitos, como por ejemplo la cultura deportiva, podemos concluir de que definitivamente el deporte, y en este caso hablando del fútbol, es pues un elemento importante, es coestructurante de una sociedad que quiera conformarse. ¿Qué quiero decir? Que el estar presente el deporte en cada una de las familias, en cada uno de los deportistas, acarrea un sinnúmero de actividades y un sinnúmero de compromisos. Ejemplo, tenemos jóvenes, adolescentes que hoy en día esperan, por ejemplo, el fin de semana para poder salir, compartir, socializar, hacer la vida social, pero los deportistas, aquellos que tienen proyección o por lo menos que están pensando en seguir otros niveles más superiores, están pensando el fin de semana y esperando su partido, ya sea de básquet, de vóley, en este caso de fútbol, y soñando qué es lo que van a hacer en estas competencias a nivel asociación, a nivel liga, en fin, un sinnúmero de actividades, pero el compromiso de ellos está asumido, está centrado en ese hábito de descansar temprano en la casa, de prepararse para el día siguiente, para un sábado o un domingo. Entonces vemos que el deporte, y en este caso el fútbol, tiene pues su elemento vital para poder pensar en una mejor sociedad en años venideros. Hoy por hoy sabemos que nuestra sociedad, no solo en Bolivia, sino en otros países, y fundamentalmente acá, estamos viendo un deterioro, un desgaste de las buenas costumbres y los buenos hábitos. Recordarán seguramente años atrás, cuando los jóvenes de barrio y también de todo tipo de lugar esperaban los feriados, los fines de semana para poder ir y hacer deporte. Tiene definitivamente mucha influencia el pretender
crear mayores espacios de esparcimiento, mayores escuelas deportivas o clubes, mayor infraestructura para poder beneficiar y llegar a un mayor número de habitantes que puedan hacer de aquí a un largo plazo, yo diría entre mediano y largo plazo, verdaderamente una conducta y hábitos deportivos en lo que es Cochabamba fundamentalmente. La vieja tradición nos enseña que el deporte en general y el fútbol en particular ayudan a mantener el cuerpo y la mente sanos. ¿Sigue siendo así, Eddie, en una sociedad donde abundan hoy en día las posibilidades de distracción para los jóvenes? ¿El fútbol sigue siendo atractivo? Primero tenemos que partir que el fútbol es el deporte más requerido, más gustado por la sociedad. Nuestros niños, jóvenes, padres, prensa deportiva le dan mucho hincapié al fútbol. Entonces vemos que tenemos la oportunidad nosotros como parte de esta estructura de poder hacer que los niños a través del fútbol traten de reflejar ciertas conductas que sean saludables para la sociedad cochabambina, en este caso, ¿no? Y en particular, en general para la boliviana. Las distracciones que existen hoy en día habría que atarlas como una suerte de estrategia para cumplir con los objetivos que se quieren, en este caso el lema mente sano en cuerpo sano, ¿no? ¿A qué me refiero? Si bien una de las mayores distracciones es hoy en día el interactuar cibernéticamente, si vale el término, podemos complementar esos programas tanto televisivos como de la internet que sean como una parte formativa del niño en lo que queremos o del joven. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos en el campo del fútbol y pueden ser consideradas como clases teóricas, tal vez lo que se pueda ver en la televisión o en el internet, y relacionarla en la práctica llevando a cumplir con el objetivo que se persigue en nuestras escuelas, en este caso las escuelas de fútbol, ¿no? Yo pienso que esas distracciones pueden ayudar para complementar su educación del niño y joven, pero lo que más preocupa es que no solamente son las distracciones las que limitan a que practiquen los niños el deporte, sino más bien vemos, por ejemplo, hoy en día el quitar espacios deportivos a nuestra niñez y juventud, que es aún peor para mí, porque mal se puede hacer algo por nuestra niñez y juventud si es que no contamos con las infraestructuras correspondientes para que puedan desarrollar el deporte que así les guste, en este caso el fútbol, ¿verdad? Entonces yo pienso que las autoridades, he visto que el gobierno está haciendo muchos campos deportivos, pero tienen que saber a quién dar la administración para que se pueda lograr el objetivo planificado. Creo que el deporte en general y otra vez el fútbol en particular tiene que responder a políticas claras estatales. Pero hoy vemos, Johnny, que en realidad el fútbol es manejado por el esfuerzo, el emprendimiento, muy a menudo quijotescos, de personas particulares. Como que el Estado siempre se queda mirando y no sé. Sí, es definitivamente la carencia o la falta de estas políticas, ¿no? Estatales que devienen de años atrás ya, cuando definitivamente no se hizo nada por el deporte, no se hizo nada por las infraestructuras, y lo que indicaba Eddie, ¿no es cierto?, que si bien es cierto en la actualidad y en los últimos años, diría yo los 5 últimos años, ha habido una proliferación bastante marcada en cuanto a la construcción de escenarios deportivos, en cuanto a la creación de esta infraestructura necesaria para poder acaparar, para poder llevar a la práctica deportiva a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, señoritas que también practican en este tema del fútbol, ¿no? Pero está faltando una concatenación, una coordinación con todo lo que se tiene y con quienes manejan. Muy bien decía, ¿no es cierto, Eddie? El tema no radica en que existan los espacios deportivos, sino ahora el cómo le damos el uso racional a estos espacios y a quienes se les otorga el uso de estos escenarios deportivos. Quiero creer, por ejemplo, en estos años, o por lo menos en este último año, que coyunturalmente no está habiendo una
injerencia de políticas estatales en el tema deportivo, porque hay una separación hoy por hoy entre lo que es el gobierno y lo que es la dirigencia deportiva, y hablando exclusivamente del fútbol, ¿no? Entonces percibimos los ciudadanos que no se está metiendo a más allá, precisamente porque existe un entorno corroído en el manejo dirigencial administrativo del fútbol. Ojalá, de verdad, por los mejores y buenos años venideros, que de una vez se rompa esta separación, que dejen de estar los que no tienen que estar, y obviamente el Estado como tal, el gobierno en todo caso, a través de lo que pueda ser una futura creación de lo que es el Ministerio de Deporte, pueda asumir su rol constitucional, que es el de favorecer, fomentar, desarrollar el deporte en todas las modalidades que está creada en la Ley 2770, a nivel recreativo, a nivel formativo, a nivel competitivo, y también habla a nivel profesional y de alta competencia. Pero lo del profesional lo limita a cierto aspecto, a ciertos temas, porque también el tema profesional tiene sus acápites particulares que hacen referencia a su manejo específico como tal. Y recordaba justo esta ley 2770 que menciona que cada club, por ejemplo, profesional, debe tener su infraestructura deportiva acorde a las exigencias y del deporte que maneja, ¿no? Pero sabemos que hoy no existe ese tema. Por ello es que el gobierno no está asumiendo su rol de hacer cumplir en este caso, y sobre todo de favorecer en el contexto general la creación y el uso de estos escenarios deportivos. Pero no es solo usos de escenarios deportivos. En este caso también tiene que haber políticas direccionadas a favorecer el desarrollo de quienes están a cargo o son responsables, por ejemplo, de educar. Educar a través del deporte es lo más fácil y lo más grande que puede existir, más allá de lo que son las unidades educativas escolares y demás. Entonces, si analiza el gobierno, ve fríamente todos estos aspectos, se daría cuenta de que aquí en el mediano y largo plazo vamos a tener mejores ciudadanos con menor índice en el tema de lo que son los problemas de la seguridad ciudadana, porque el deporte, estoy seguro, es el mejor medio para educar a un niño. Sabemos que hay reglas de juego en el partido, en el juego, que eso el niño comienza a apropiarse si tiene una formación en una escuela consolidada, una escuela que tiene una metodología de trabajo como que existe hoy por hoy en Cochabamba. Recordemos en su momento, y hablabas de quijotescos, ¿no es cierto?, recordemos en su momento a don Enrique Hapkrel, que en paz descanse, ¿no es cierto?, que hizo esa labor de recuperar, de tener a miles de niños y adolescentes. Y lo que quiere hoy por hoy este club también es hacer eso en la medida de sus posibilidades. Hay escuelas, el caso de la Academia Real Cochabamba, incluso también una escuela bastante prometedora que ha crecido en los últimos años, Beato Salomón, que agrupa cantidad de niños, adolescentes y jóvenes, también la Fundación Funinca, María Auxiliadora, en fin, muchas escuelas que quieren trabajar, pero les falta ese apoyo, esas políticas estatales institucionales. Acá en Cochabamba, vámonos acercado, ¿cuántos de estos clubes o escuelas tienen espacios deportivos? Y si no tienes y eres una institución que trabaja años, ¿no es cierto?, debe haber pues un contexto interinstitucional donde se le apoye, se le brinde algunas ventajas para que pueda hacer deporte esta institución, así como realizar cursos de capacitación para los profesores. Entonces es un trabajo totalmente en conjunto para poder soñar en hacer de un departamento, un municipio con una cultura deportiva identificada, pero tienen que estar comprometidas todas las instituciones, todas las autoridades. Aquí estamos hablando de la asamblea, estamos hablando de la parte administrativa deportiva del municipio, del servicio departamental de deporte, incluso del círculo de periodistas. Entonces es un trabajo conglomerado. De no haber eso, difícilmente vamos a pensar en ser un país, un departamento, un municipio desarrollado en el tema deportivo. Los fundamentos del fair play es de que todo jugador, todo dirigente, todo entrenador tiene que asumir en su conducta particular
el fair play, el juego limpio, quizás puede ser una alternativa al concepto que tenemos de viveza criolla, que muy a menudo caracteriza nuestro actuar en sociedad. ¿Consideras, Eddie, que las escuelas de fútbol trabajan lo suficiente para que el fair play sea asumido como conducta de vida en los propios participantes de esta escuela? A ver, pienso que este punto es el más importante o neurálgico en el problema de la formación de un niño o joven. Las personas que hemos creado escuelas o clubes o somos parte directa o indirectamente de ellos, si no estamos convencidos o conscientes de la responsabilidad que asumimos como tal al haber creado estas escuelas, si no nos damos cuenta cuál es nuestra función dentro de la sociedad del deporte para ver qué es lo que queremos de nuestros niños y adolescentes, estuviéramos hablando sobre algo que no se va a hacer una realidad, ¿no? O sea, me refiero en este caso que las escuelas, desde luego que hacen su esfuerzo, pero yo con todo respeto veo que no son muy sinceros, muy honestos, hacen a medias o con doble moral. Esto se ve desde que el dirigente o como tal, desde su función que cumple en lo que es la dirección macro en cualquier deporte, vemos que se presenta muchas veces solamente para aprovecharse del cargo, para asumir algunos otros cargos que le dan un beneficio particular, y eso lo vemos claramente en algún tipo de elección, en algún tipo de planificación que se va haciendo para mejorar el deporte, y vemos que solamente, vuelvo a reiterar, buscan sus intereses con normativas, reglas, estatutos que se acomodan para beneficio de ellos. No estamos jugando limpio, partimos del dirigente. Si a eso el profesor, que es el directo responsable de la formación del niño o adolescente, se deja llevar por esa conducta dirigencial y está en ese círculo sistemático, diremos, va incurriendo por no perder tal vez el cargo, por considerar una fuente de ingreso para él, y incurre en errores tal vez más puntuales o más notorios en lo que es la práctica del deporte, y me refiero a la suplantación, la adulteración, la orientación de ver al rival como enemigo, no como un rival coyuntural, cuando escuchamos bajarlo, matarlo, lastimarlo, no te dejes, y muchas otras situaciones que vemos en nuestros entrenadores o profesores que están a cargo de las escuelas y clubes. Tampoco estamos jugando limpio. Y aquí viene también la parte importante que son los padres de familia, y estamos viendo nosotros, no solamente en el fútbol, en diferentes deportes, de que son copartícipes de estas anormalidades que se dan en el deporte, y por querer favorecer o querer que su hijo o a quien están de responsable del niño o adolescente, por tratar de conseguir espacios que puedan integrar, por ejemplo, una selección cochabambina, una selección boliviana, o llegar a un club profesional, son los directos responsables en ser los que aceptan este tipo de anormalidades. Caso concreto, la adulteración de certificados de nacimiento. Tampoco están jugando limpio los padres de familia. Y preocupa también la prensa deportiva, ¿no? Porque al conocer de tantas situaciones anormales que se dan en el deporte, un poco más miran como algo normal y no tienen la crítica, no destructiva, para nada queremos que se llegue a eso, pero por lo menos deben ser los fiscalizadores morales del deporte, que den a conocer a la sociedad qué es lo que está pasando con el deporte boliviano, ¿no? No toman una acción directa, decisiva, comprometida con el deporte, entonces tampoco se está jugando limpio, ¿no? Más allá de lo que cualquier escuela trata o intente de hacer, el círculo o el medio está, creo, logrando imponerse más a cometer los actos anormales y jugar sucio. Y nos referimos a los árbitros, nos referimos a muchos tipos de situaciones que se están dando en el deporte boliviano.
la función social del deporte, la función social del fútbol. Bueno, Silvano, perdón, si me permites, si quisiera hacer recuerdo de un tema que siempre se grabó en mi mente muchos años atrás, en realidad cuando tenía 14 años por ahí, cuando Bolivia, a través o por medio de lo que es la Escuela de Fútbol Tahuichi Aguilera, participa en un torneo internacional, si la mente no me engaña o no me traiciona, definió el título del Campeonato Mundial exactamente en Buenos Aires, en el Monumental, si no me equivoco. 1981. 81, ¿seguro? Sí, sí, sí. Bien. En todo caso, ahí recuerdo, porque hacía seguimientos en mi adolescencia, y lo destacable del tema del fair play fue que le ganó el Internacional de Milán 1-0 o 2-1, ¿sí? Y se fueron con el título, el trofeo allá a su país. Pero allá, en este país de Italia, no sé si la moral o los buenos hábitos todavía de buena conducta era primordial o era determinante, denunció un italiano que determinado jugador estaba pasado, no tenía la edad correspondiente. Y por ese motivo el comité organizador recogió el trofeo, el título, y devolvió acá a Bolivia, a Santa Cruz, a Tahuichi Aguilera. Lo paradójico de la vida y de las situaciones de país a país es que lamentablemente, pues, y saben la gran mayoría de los que han jugado, es una pena, que ese equipo de Bolivia, de Tahuichi, tenía jugadores pasados, pero nadie dijo una sola palabra, nadie tuvo la valentía de decir, comenzamos así y terminamos como estamos, y ahí estamos. Estoy recordando de ese año 81, seguramente de las primeras veces que se dio este tema de adulteraciones, de suplantaciones, en fin. Ojalá, como reflexión, acá en nuestro departamento y fundamentalmente en nuestra Asociación de Fútbol de Cochabamba, se erradique todos estos malos hábitos y conductas por bien de los niños fundamentalmente. No quiero pensar cómo es ese niño, ese adolescente que crece sabiendo que está engañando, sabiendo que está sacando una ventaja desleal. Terminemos con ese punto de una vez por todas, a todos nuestros clubes, dirigentes que estamos comprometidos en esta refundación del fútbol, fundamentalmente de Cochabamba, comenzar el cambio con nosotros en nuestras instituciones. Si les dijera, cierren los ojos, en su imaginario institucional, transcurridos unos 10 años para sus queridos jugadores, ¿encontrarían a grandes personas para Bolivia o a jugadores consagrados? Yo espero tener grandes personas para Bolivia, porque si logramos ese objetivo, con el talento que a cada niño o adolescente le caracteriza, podemos sacar lo que estamos buscando por otro lado, el buen deportista. Pero lo principal es lo que venía mencionando, por ejemplo, Johnny hace rato, ¿no? A través de la formación, a través del apoyo de las autoridades y la buena orientación de las escuelas, nosotros vamos a llegar a conseguir buena persona, buen deportista, una persona útil a la sociedad, una persona ejemplo a la sociedad. Johnny. Creo que ha resumido gran parte de hace unos 5 a 6 años ya, yo manejo como persona y como institución del Club Deportivo Enrique Hub un eslogan que es formando triunfadores para la vida. Y ese formar y ser triunfador no significa necesariamente que seas ganador, ¿no? Sino que hayas sabido vencer ciertos niveles, obstáculos de tu propia realidad. Y lo fundamental, lo trascendental en la formación es la formación, pues, de hombres de bien, de hombres útiles a nuestra sociedad. Es más fácil conseguir a un gran profesional deportista a través de lo que es una gran persona. Ha habido situaciones que no necesariamente han ido en ese sentido, en esa dirección,
pero para nosotros los que trabajamos con niños, adolescentes, jóvenes y señoritas, es primordial desde todo punto de vista la formación integral del ser humano. Primero el hombre, después el deportista, siempre leí y escuché. No perdamos de vista, fundamentalmente como dirigentes, como profesores, que nuestra misión es educar de la manera más pedagógica, de la manera más didáctica posible, para que nuestros niños pues al final sean felices, hombres de bien, más allá de que, y sabemos por estadística, de los que comienzan a hacer deporte a partir de los 5 años casi siempre, llegan ni el 1% a ser jugadores deportistas profesionales, pero van a quedar como personas profesionales en ámbitos diferentes, en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Eddie, he insistido en querer ver o hacer ver el fútbol no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir sociedad, desde la formación integral de los jugadores. Pero, ¿cómo responde la sociedad ante esa buena intención? Al principio de la intervención, yo manifestaba que si no nos damos cuenta cuál es la responsabilidad o el fin por lo que estamos acá dirigiendo una institución, si no está clara esa figura, muy difícil va a ser que logremos los objetivos trazados. La sociedad, para mí, mira de forma indiferente, muy de lejos. Si bien son críticos en las cosas que siempre caracterizan cualquier institución, algunas falencias que existen, es bueno escuchar la crítica, pero más lindo es escuchar la propuesta para el cambio, para la reforma, para mejorar. Indico de que la sociedad mira de lejos porque los padres de familia, los deportistas, las autoridades, el conglomerado que forma la sociedad deportiva o la nacional, si se quiere ver, al ver irregularidades no toma parte de estas, o sea, de la solución de estas irregularidades, es que no está queriendo que el deporte crezca en sí. Nosotros tenemos situaciones claras. Se escucha a diario el problema dirigencial del fútbol. Salimos a las calles y, como dicen, un 99%, si no es el 100%, a no ser las personas afectadas, están conscientes de que está mal manejado el deporte, en este caso el fútbol. ¿Pero qué se hace? Nada. Simples comentarios en los círculos donde nos desenvolvemos, en las instituciones a las que pertenecemos o en las fuentes de trabajo en las que estamos. Pero tomar una acción directa para tratar de solucionar, no veo yo. Y en esto incurre también el gobierno que a través de sus autoridades correspondientes, en este caso el Viceministerio de Deporte, es el directo responsable para corregir conductas no buenas para la sociedad deportiva. Vemos que con dar una respuesta de que no es facultad de nosotros o no podemos meternos en este caso en el fútbol, creen que han solucionado el problema. Más bien veo yo que han profundizado el problema porque las personas que están incurriendo en estas irregularidades se ven más fortalecidas porque sabe que nadie, ni la sociedad, la gente de a pie, ni las autoridades, tanto departamentales, me refiero a alcaldía, gobernación, asamblea del deporte y sobre todo las a nivel nacional, que es el gobierno a través de los ministerios que les corresponde o viceministerios, no hacen nada. Entonces, en resumen, yo veo que no se hace desde afuera del perímetro de la cancha de fútbol. Muy poca es la participación de la sociedad en general. Muchísimas gracias, Johnny. Muchísimas gracias, Eddie, por compartir este momento de sueño hacia el deporte como formador de grandes personas. Hemos hablado de fútbol, queridos televidentes, el fútbol como una alternativa de sana ocupación del tiempo libre de niños, jóvenes que practican esta actividad, una alternativa al abuso en el uso de celulares, internet, juegos en red y televisiones de 180 canales, ¿verdad? Quizás objeto de espejismos mercantilistas, el fútbol como negocio, nuestra sociedad no ha logrado todavía captar la importancia de la práctica deportiva, de la práctica futbolística, como un elemento coadyuvador
de una nueva concepción de desarrollo y producción para nuestro país. Muy buenas noches.